Cuando Emma tenía solo 6 años, encontró un pequeño cachorro de lobo herido en el borde del bosque y lo cuidó en secreto hasta que volvió a la vida. Años más tarde, después de mudarse y perder todo contacto con la naturaleza, regresó a ese mismo bosque solo para descubrir que el lobo no la había olvidado. Pero lo que hizo a continuación dejó a todos paralizados por el miedo. La mayoría de la gente no se creería la historia, ni siquiera si la viera desarrollarse ante sus ojos. Un niño y un depredador salvaje formando un vínculo que nadie podría explicar y mucho menos aceptar. Y, sin embargo, sucedió en un pueblo tranquilo situado junto a un tramo interminable de un denso bosque de pinos, donde los animales aún superaban en número a las personas y las líneas entre la naturaleza y el hogar se difuminaban cada temporada. Emma solo tenía 6 años cuando empezó. Sus padres se habían mudado al campo en busca de algo más sencillo, más tranquilo, algo que pudieran permitirse. Su nuevo hogar estaba situado al borde de un espeso bosque, de los que se tragan tanto el sonido como la luz. Para Emma, era como si las páginas de un libro de cuentos cobraran vida, árboles altísimos, suave musgo bajo los pies y criaturas que se movían fuera de su vista. Allí, cerca de un arroyo al borde del bosque, encontró al cachorro. Apenas respiraba. Su pata trasera izquierda estaba torcida de forma antinatural, su pelaje empapado y enmarañado con sangre. Al principio, pensó que era un cachorro, pero cuando abrió los ojos, dorados, penetrantes e inamovibles, lo supo. Era un lobo. Debería haber tenido miedo, pero no lo tenía. Lo envolvió en su chaqueta, lo llevó a casa como un tesoro secreto y lo escondió en el cobertizo detrás de la casa. Todos los días después de la escuela, le robaba comida de la cocina, le limpiaba las heridas y le susurraba historias en la penumbra. Lo llamó Luca, y en los meses siguientes, contra todo pronóstico, se curó. Nadie lo sabía, ni sus padres, ni sus vecinos. Era su secreto. Y cuando llegó el momento, cuando se hizo lo suficientemente fuerte como para cojear hasta el bosque por sí mismo, desapareció. Emma lloró durante días. Esperó junto a los árboles, llamándolo suavemente, con la esperanza de que regresara, pero nunca lo hizo. Pasaron los años. La vida siguió adelante. El bosque se desvaneció en el recuerdo, hasta el día en que ella regresó, y en lo profundo de los árboles, algo comenzó a moverse. Emma no había planeado regresar, ni al pueblo, ni al bosque, y desde luego no a la casa que aún se mantenía en pie. Apenas, al borde del bosque donde tantos de sus recuerdos de infancia habían crecido salvajes y enredados. Pero cuando su abuela falleció y le dejó la propiedad, Emma se encontró de nuevo en la puerta principal, con su maleta en una mano, un pesado sobre de documentos legales en la otra, y un nudo nervioso en el pecho que no podía deshacer. La casa era más pequeña de lo que recordaba. La pintura se había desprendido en largas tiras rizadas. Las ventanas estaban polvorientas. El jardín estaba lleno de malas hierbas. Pero el cobertizo detrás de la casa seguía allí. Sus listones de madera estaban deformados pero intactos, su candado oxidado pero presente. La miró fijamente más tiempo del que pretendía. Sus dedos se crisparon, como si recordaran una mano más pequeña girando esa cerradura en secreto, años atrás, cuando solía salir de puntillas al amanecer para ver cómo estaba él, Luca. Habían pasado más de 10 años. Ahora tenía 16 años, era más alta, más fuerte, pero el bosque seguía pareciéndole enorme. Los pinos se alzaban justo más allá del límite de la propiedad, imperturbables por el tiempo, con sus ramas susurrando en el mismo tono bajo y crujiente que una vez le pareció que sonaba como un aliento. No tardó mucho en volver el viejo ritmo, la forma en que el viento cambiaba cerca del anochecer, la forma en que el aire se enfriaba más rápido bajo los árboles, la forma en que el silencio podía hacerse pesado en un instante, como si algo invisible se hubiera interpuesto entre los troncos y la estuviera observando de cerca. Deshizo las maletas esa primera noche, demasiado inquieta para dormir, demasiado consciente de cada crujido en las tablas del suelo. La luz parpadeaba más de lo que se mantenía,
y el agua del grifo corría marrón durante un minuto antes de aclararse. Pero era el bosque lo que la mantenía despierta. No su ruido, sino su silencio. La quietud absoluta justo después de la medianoche, cuando ni siquiera un búho se atrevía a llamar, le enviaba escalofríos por la espalda de una manera que no entendía. Por la mañana, decidió volver a recorrer el viejo camino, el que conducía al arroyo. El sendero había cambiado. El crecimiento excesivo bloqueaba secciones por las que antes corría con facilidad. Las ramas caídas la obligaban a desviarse. Pero los huesos del camino permanecían. Encontró el recodo del arroyo donde lo había visto por primera vez, la roca cubierta de musgo en la que solía sentarse mientras Luca dormía acurrucado a su lado, todavía un cachorro, todavía medio curado. Se sentó allí de nuevo, dejando que sus dedos se deslizaran por el agua fría, y por un momento los recuerdos volvieron con tal fuerza que tuvo que estabilizarse. Esa noche, algo la despertó justo después de las 2. Se sentó en la cama, sin saber si era un sueño o algo real. Entonces lo volvió a oír. El leve crujido de la puerta principal, lento, deliberado, seguido del inconfundible sonido de pasos que se movían por la hierba. No rápido, no tambaleante, medido, seguro. Se acercó en silencio a la ventana y corrió la cortina lo suficiente como para ver el patio. No había nada allí, pero la puerta estaba abierta. Por la mañana encontró huellas de patas. No eran huellas de perro. Demasiado grandes, demasiado profundas. Las garras curvadas hacia adentro, y había una extrañeza en su espaciado, como si la distribución del peso no fuera la correcta. Como si lo que hubiera caminado por su jardín no se moviera como debería. Los lugareños también se dieron cuenta. En la pequeña tienda del pueblo, el dependiente la miró con curiosidad cuando compró pilas y una linterna. «¿Estás en la antigua casa de los Granger?», preguntó. Ella asintió. «¿Has oído algo extraño por ahí?». «¿Cómo qué?». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras. «Algunos dicen que hay un perro grande en el bosque, tan grande como un ciervo. Se mantiene en las sombras. Ha desaparecido ganado, gallinas, cabras, incluso un ternero la semana pasada. El sheriff dice que solo son coyotes, pero no lo son». Emma no respondió. Simplemente pagó y se fue. Esa noche caminó de nuevo hasta el borde del bosque, linterna en mano. No tenía pensado ir muy lejos, solo lo suficiente para satisfacer la pregunta que había empezado a zumbar en el fondo de su mente. Cuando llegó al claro detrás del cobertizo, encontró algo que no había visto en más de una década. Una marca tallada en la corteza del viejo pino, el que estaba junto al arroyo. Ayer no estaba allí. Tenía forma de media luna. Ella misma lo había tallado la última vez que lo vio. Y ahora estaba fresco de nuevo. Los días siguientes se desdibujaron en una inquietud silenciosa, un zumbido constante bajo la superficie de normalidad que solo Emma parecía notar. Continuó restaurando la casa en pequeñas partes, barriendo el polvo que se había acumulado durante años, remendando los cristales de las ventanas con tablas del viejo cobertizo, fregando la cocina hasta que el olor a moho dio paso a algo vagamente floral. Sin embargo, por mucho que limpiara o repintara, la sensación permanecía, la sensación de que ya no estaba sola, que algo se había colado en su mundo a través de una puerta que no había querido abrir. Los vecinos no hablaban mucho con ella, pero su comportamiento cambió. Una mañana, encontró una valla de alambre de gallinero recién reforzada en el límite sur de la granja más cercana. Un día después, apareció un cartel de «Cuidado con el depredador» en un poste de madera justo al otro lado de la carretera principal. En la oficina de correos, la mujer que estaba detrás del mostrador le preguntó dónde se alojaba, y cuando Emma mencionó la antigua propiedad de los Granger, la mujer hizo una pausa, bajó la voz y dijo: «Quizá quieras dejar una luz encendida por la noche». Emma sonrió educadamente y se fue, pero por dentro su mente daba vueltas. Aquella noche llovió. No era una tormenta, sino una llovizna lenta y constante que ablandaba el suelo y convertía los caminos de tierra detrás del cobertizo en charcos de barro resbaladizo. Dormía con el sueño ligero,
escuchando el suave golpeteo del agua contra el techo y el ocasional crujido de la casa que se adaptaba a la humedad. Alrededor de las 3 de la madrugada, algo la despertó. No fue un sonido exactamente, sino la ausencia de uno. El tipo de quietud repentina que exigía atención. Se levantó de la cama, se envolvió en la chaqueta y se dirigió en silencio a la puerta trasera. Estaba abierta, solo un poco, sin viento, sin fuerza, como si alguien la hubiera abierto lo suficiente para mirar dentro. No gritó, no entró en pánico. Cogió la linterna y salió, hundiéndose ligeramente las botas en el suelo mojado. La lluvia casi había cesado, pero todo brillaba bajo la luz de la luna, plateado y húmedo. Se movió lentamente por el costado de la casa, el haz de su linterna iluminando troncos de árboles, bayas, viejas herramientas de jardín medio enterradas en la tierra. Entonces los vio, huellas de patas, enormes, claras, que partían del borde del bosque, atravesaban el patio y terminaban justo en el escalón trasero, justo donde ella había estado unos segundos antes. Se arrodilló para examinarlas. La profundidad, el espacio, no eran huellas casuales. Quienquiera que las hubiera dejado tenía peso, poder, intención, pero no estaban frescas. Algo en su interior se lo decía. Las habían dejado hacía horas. Él había venido, había esperado, y luego se había ido. No durmió en toda la noche. Por la mañana, la noticia se había extendido. Una cabra había desaparecido de una propiedad a 3 kilómetros de la carretera. No había signos de entrada forzada, ni vallas rotas. Solo unas cuantas huellas de patas grandes cerca del granero y un persistente hedor a pelo mojado. Emma no dijo nada. Volvió al pino junto al arroyo, el que estaba marcado con la media luna de su infancia, y esta vez se llevó un trozo de tiza en el bolsillo. Se paró frente al tronco, con la mano temblando levemente, y dibujó una segunda media luna junto a la primera, más pequeña, más nueva, incierta. Un mensaje, no para convocar, no para ordenar, solo para reconocer. Esa noche, mientras se cepillaba el pelo frente al espejo del dormitorio de su abuela, lo oyó. No eran pasos, un sonido bajo y gutural justo fuera de la ventana. Un gruñido, no hostil, no violento, pero profundo e inconfundible. Se quedó paralizada, con el cepillo a medio pasar. Lentamente, se volvió hacia la ventana. Había vuelto a llover, ligero pero constante, formando rayas en el cristal y reflejando su propio rostro tenuemente iluminado. Pero detrás de su reflejo, algo se movía, una sombra, baja, grande, ojos amarillos, inmóviles. Luego desapareció. Salió corriendo, sin pensar, sin esperar, gritando su nombre entre los árboles. «Luca». Silencio. Y entonces, justo más allá de la línea de pinos, algo respondió. No un aullido, no un ladrido, un sonido entre ambos, bajo, lúgubre y lo suficientemente humano como para hacerle estremecer. Cuando regresó al interior, empapada y temblando, se dio cuenta de algo que se instaló en lo más profundo de sus huesos. No se había limitado a recordarla. Había vuelto a por ella, pero ya no estaba segura de si había vuelto como la criatura a la que una vez salvó o como algo completamente distinto. Al final de la semana, la gente del pueblo había dejado de fingir que todo era normal. Los primeros indicios eran sutiles. Las ventanas que antes se mantenían abiertas durante la noche ahora se cerraban herméticamente al atardecer, las luces del porche se encendían horas antes del anochecer y la charla en la tienda de comestibles se calmaba en el momento en que Emma entraba por la puerta. Nadie la confrontaba directamente, pero la forma en que la miraban dejaba claro que los rumores habían encontrado su objetivo. Ya no era solo la chica que había heredado la casa de los Granger, era aquella a la que el lobo seguía volviendo. Emma intentó no asimilarlo, pero cada vez le costaba más ignorarlo. En la panadería, la mujer que estaba detrás del mostrador olvidó su cambio y no pudo mirarla a los ojos. En la biblioteca, 2 adolescentes dejaron de hablar en el momento en que ella entró. Sus miradas eran agudas y sospechosas. Alguien había empezado a susurrar la palabra maldición. De nuevo,
como solían hacer cuando era niña, cuando los animales se quedaban demasiado tiempo en el borde del bosque y la gente murmuraba sobre lo que la pequeña Granger había traído consigo. Quería creer que todo era solo miedo, miedo simple y primitivo. Pero en el fondo de su mente, una semilla de duda había empezado a crecer, porque algo dentro de ella también estaba cambiando. Cada vez que oía el lejano gruñido bajo su ventana, su pulso ya no se aceleraba con la alarma, sino que se ralentizaba. No sentía miedo, se sentía atraída, como si un hilo invisible tirara suavemente de los árboles, tejiéndose más fuerte con cada noche que pasaba. Entonces, una tarde llegó una carta, sin sello, sin dirección, solo un trozo de papel doblado dejado en su puerta, lastrado por una piedra negra y lisa. Dentro había 5 palabras, escritas con una letra cuidadosa e inclinada. No es como lo recuerdas. No había firma, solo un ligero olor a humo en el papel y una pequeña mancha de ceniza en la esquina, como si hubiera sido arrancado de un cuaderno que casi se había quemado. Las manos de Emma temblaban mientras doblaba el papel de nuevo. Más tarde esa noche, volvió al pino junto al arroyo. Las medias lunas de tiza seguían allí, sin que la lluvia las hubiera tocado. Pero esta vez, se había añadido otra marca junto a la suya, no dibujada, sino arañada profundamente en la corteza. 3 líneas paralelas, desiguales y sin pulir. Dio un paso atrás, con la respiración contenida. Él había respondido, pero no era un símbolo de reconocimiento, era otra cosa, una advertencia o una reivindicación. No durmió esa noche. El viento aullaba contra el costado de la casa, más fuerte de lo habitual. Las sombras se retorcían en las paredes. Cada crujido en la vieja madera parecía un paso, y debajo de todo eso, una pregunta latía dentro de ella como un latido que ya no podía ignorar. ¿Había cambiado Luca? ¿O es que nunca lo había conocido de verdad? Al día siguiente, recibió una visita. Estaba en el porche bebiendo té frío y mirando los árboles, cuando oyó el sonido de una puerta de coche al cerrarse. Un momento después, una figura emergió del camino de grava. Un hombre de unos 30 y tantos años, con el pelo muy corto y una chaqueta militar descolorida. Se movía lentamente, con las manos a la vista y una expresión cautelosa. «¿Emma?», dijo en voz baja. Ella se puso de pie, insegura. «Sí, soy Ben Carter. Yo vivía más abajo, en la cresta. Mi padre ayudó con la búsqueda cuando desapareciste con el cachorro». A ella se le aceleró el corazón. «Eso fue hace años». «Lo sé», dijo él, «pero anoche vi algo, en mi cámara de seguimiento». Metió la mano en el abrigo y sacó un teléfono, pulsando hasta que una imagen granulada de visión nocturna llenó la pantalla. En el encuadre, una figura alta de pie cerca del borde del bosque. No era exactamente un lobo, pero tampoco era un hombre. El cuerpo era ancho, encorvado, con el pelo enmarañado y empapado por la lluvia. Su postura era antinatural. Sus ojos brillaban directamente en la lente, sin pestañear. Emma lo miró fijamente, en silencio. «No estaba buscando comida», dijo Ben. «Estaba vigilando la casa, la tuya». Ella tragó saliva con dificultad. «¿Crees que es peligroso?». Ben vaciló. «Creo que te recuerda. Pero también creo que ha cambiado. Ha estado ahí fuera demasiado tiempo. Los lobos no vuelven para ser mascotas, Emma. Vuelven para recuperar lo que creen que es suyo». A Emma se le hizo un nudo en la garganta, porque parte de ella ya lo sabía, parte de ella lo había sentido, en la forma en que le dolía el pecho cuando lo oía afuera, en la forma en que el bosque parecía inclinarse hacia ella cada vez que pisaba bajo su sombra. Ben le entregó una segunda imagen, otro ángulo, otra noche. En esta, la criatura estaba de pie al pie de su porche, más cerca que nunca, y esta vez tenía la boca abierta. Emma no habló durante mucho tiempo después de que Ben se fuera. Se quedó sentada en el porche, mucho después de que el sol se pusiera detrás de los árboles, con la segunda foto de la cámara de seguimiento aún en su regazo. La imagen la perseguía, no solo por lo que mostraba, sino por lo que confirmaba. No se lo había imaginado. Luca había estado allí, no en un sueño,
no como un fantasma de la infancia, sino en carne y hueso, a menos de 3 metros de su puerta. Observándola, intentó recordar al cachorro al que una vez había amado, la pequeña y temblorosa criatura que había acunado en una manta, alimentado con biberón en la oscuridad, a la que le susurraba historias que solo él había oído. Pero la imagen que tenía entre las manos no era la misma. No había calidez en esos ojos, no había reconocimiento en la forma en que sostenía su cuerpo. Algo salvaje había crecido dentro de él, algo más profundo que el instinto y más deliberado que el hambre. Aquella noche no cerró las cortinas, se sentó en la oscuridad, con una sola lámpara detrás de ella, mirando desafiante a la ventana. Su corazón seguía latiendo lentamente, incluso cuando el viento empezó a arreciar y las ramas rozaban el revestimiento. Pero en algún momento, pasada la medianoche, el silencio cambió. Primero lo oyó como una vibración, baja, constante, que pulsaba a través de las tablas del suelo. Luego llegó el sonido de garras contra la madera, deliberado, pesado. No era el correr aleatorio de un mapache ni el paso suave de un ciervo, sino algo que caminaba, dando vueltas alrededor de la casa. Se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, con el corazón latiendo no de miedo, sino de algo más cercano al reconocimiento, como si una parte de ella hubiera sabido desde el principio que esto sucedería. Y allí estaba él, de pie justo más allá del borde del porche, medio en la sombra, medio iluminado por el tenue resplandor de la luz de fondo detrás de ella. Su cuerpo era ahora enorme, mucho más grande que cualquier lobo que hubiera visto en libros o documentales. Su pelaje era oscuro con rayas plateadas en la espalda y los hombros, mojado por la lluvia. Sus ojos seguían siendo del mismo amarillo inquietante. No hizo ningún movimiento para acercarse, simplemente observaba. Ella susurró su nombre, Luca. Sus orejas se movieron y entonces, lentamente, se sentó. No como una bestia que marca territorio, sino como alguien que espera. Ella presionó su mano contra el cristal. Parte de ella quería abrir la puerta, salir y acortar la distancia que el tiempo había creado entre ellos. Pero su cuerpo permaneció inmóvil, dominado por algo primario que le decía que el amor por sí solo no era lo suficientemente fuerte como para salvar lo que él se había convertido. Por la mañana, él se había ido, pero algo se había quedado atrás. Cerca del último escalón, acurrucado en la hierba húmeda, yacía un objeto que no había visto en más de una década. Una bufanda de niño, deshilachada y descolorida, pero inconfundiblemente suya. Se la había puesto a Luca el día que salió por primera vez del cobertizo, hacía años, como si un trozo de lana pudiera protegerlo del bosque. Nunca esperó volver a verla. Ahora había vuelto, empapado, rasgado en algunos lugares y manchado con algo más oscuro que el barro. Se lo apretó contra el pecho, temblando. Más tarde esa tarde, condujo hasta la ciudad, no para hablar ni para pedir ayuda, sino para observar. Se sentó en la esquina de la cafetería local, tomando café, observando a la gente moverse. La tensión era evidente, las conversaciones eran cortas, las miradas eran agudas y había una sutil paranoia en la forma en que la gente miraba hacia las ventanas. Los rumores se habían hecho más fuertes. La gente hablaba de ganado despedazado, de avistamientos cerca de las paradas de autobús escolar, de algo que gruñía en la noche y que no huía cuando lo veían, sino que los miraba fijamente. Emma se puso de pie para irse cuando lo vio. Un anciano en el otro extremo de la habitación, mirándola directamente. No apartó la mirada cuando sus ojos se encontraron. Ella se acercó a él lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Conocías a mi abuela?», dijo, sin preguntar sino afirmando. Él asintió. «¿Sabías lo del lobo?». Otro asentimiento. Ella esperó. Finalmente, él habló, su voz apenas más fuerte que un susurro. «Ella te advirtió que no lo criaras como a uno de los tuyos». Emma se puso rígida. «Yo lo salvé». Los ojos del hombre se oscurecieron. «Y nunca estuvo destinado a ser domesticado». Ella se sentó frente a él. «Pensé que solo era un lobo». Él sacudió la cabeza. «Nunca lo fue».
Hay viejos linajes en estos bosques, criaturas nacidas de la sombra y el silencio, no olvidan, y cuando aman, no siempre significa seguridad. La voz de Emma se quebró. ¿Qué hago ahora? El hombre miró más allá de ella, hacia la ventana. Espero que aún recuerde a la chica, y no solo el vínculo, porque cuanto más tiempo permaneciera Luca en el bosque, más el bosque permanecería en él. Y el amor, una vez retorcido por el instinto y el tiempo, no siempre vuelve como amor. A la mañana siguiente, Emma encontró una nota clavada en la puerta principal. No estaba escrita a mano, estaba impresa en negrita, con letras gruesas y frías, como si quien la hubiera dejado se hubiera esforzado por eliminar todo rastro de personalidad. No había amenazas, ni insultos, ni nombres, solo 6 palabras que se le clavaron en el pecho como un peso demasiado pesado para respirar. Si no paras esto, lo haremos nosotros. No necesitaba preguntar qué significaba, sabía exactamente a qué se refería. A Luca. El pueblo estaba llegando a su límite. Desde hacía días, el ganado seguía desapareciendo. Los avistamientos de una criatura enorme cerca de las vallas y los graneros se habían convertido casi en algo rutinario, y las historias ya no se susurraban a escondidas. Se compartían abiertamente, con urgencia, con ira, con el tipo de miedo que convierte la incertidumbre en violencia. La gente había empezado a patrullar sus propiedades por la noche. Un grupo de hombres había organizado una vigilancia voluntaria, que en realidad no era más que una excusa para deambular por el bosque con rifles de caza y la bendición del pánico. Emma sentía que la presión aumentaba con cada paso que daba al aire libre. La gente cruzaba la calle cuando se acercaba. En la tienda nadie hacía contacto visual. Incluso el sheriff, que una vez había saludado cortésmente al pasar, ahora pasaba junto a ella sin siquiera mirarla. Intentó convencerse de que Luca no había querido que esto sucediera, que el animal al que había amado, la criatura a la que una vez había devuelto la vida, seguía ahí dentro en alguna parte. Pero la marca de la garra en el árbol, la bufanda rasgada, las fotos de la cámara de seguimiento, la forma en que se había quedado de pie en el borde de su porche como un centinela o un depredador, no podía ignorar lo que esas señales intentaban decirle. Aquella noche, se sentó en la mesa de la cocina con las luces apagadas, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared, contando los segundos entre las ráfagas de viento que hacían vibrar los cristales de las ventanas. Sabía que él volvería. Siempre lo hacía. Nunca era al azar, nunca accidental. Venía cuando ella estaba sola, cuando el pueblo estaba tranquilo, cuando nadie podía verlo más que ella. Y efectivamente, justo después de medianoche, lo sintió de nuevo. El cambio en el aire, el instinto que había comenzado a crecer dentro de ella como una vieja cicatriz que se reabría. Se acercó a la puerta y la abrió lentamente, sin molestarse en encender la linterna. No la necesitaba. La luna estaba llena, proyectando suficiente luz en el patio como para ver con claridad. Él estaba allí, no en las sombras, no a distancia, sino sentado al pie de los escalones, con la cabeza levantada, los ojos fijos en los suyos, inmóvil. No hizo ningún ruido, ni gruñó, ni refunfuñó, ni gimió. Simplemente esperó, como si esperara que ella bajara y se sentara a su lado como solía hacerlo, como si el mundo no hubiera cambiado a su alrededor, como si el tiempo no hubiera convertido en monstruos lo que una vez fue inocente. Su mano descansaba sobre el marco de la puerta, con los nudillos blancos. «Luca», dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué quieres de mí?» La criatura parpadeó una vez y luego ladeó ligeramente la cabeza, de forma similar a como él lo había hecho de cachorro cuando trataba de entender sus historias. Ese único movimiento, tan familiar y, sin embargo, tan profundamente antinatural viniendo de la bestia en la que se había convertido, le envió una ola de frío por la columna vertebral. Y entonces, desde algún lugar profundo del bosque, un sonido rompió el silencio. Un disparo. Hizo eco entre los árboles, agudo y cruel, seguido por el grito de un hombre y el estruendo de algo pesado entre la maleza. Luca giró la cabeza en dirección al ruido, cambiando toda su postura.
No miedo, no sorpresa, preparación, como si también hubiera esperado esto. Otro disparo resonó, esta vez más cerca. Emma dio un paso adelante, el instinto superando a la razón. «No», dijo, ahora más fuerte. «Para». Pero ya era demasiado tarde. Luca ya se había ido, desapareciendo entre los árboles con una velocidad que desafiaba la lógica, su enorme figura desvaneciéndose entre los troncos como una sombra que retrocede de la luz. Ella bajó corriendo los escalones, descalza hacia la hierba fría y húmeda, llamándolo. El bosque se tragó su voz. A lo lejos, otro disparo. Luego, silencio. Cuando regresó a la casa, empapada y sin aliento, un hombre la esperaba junto a la valla. Era Ben. Tenía el rostro pálido y en la mano sostenía uno de los rifles de la patrulla de voluntarios. «Van a por él», dijo, «y no pararán hasta que algo muera». Emma no dijo nada, porque ya lo sabía. Algo tenía que acabar. Pero si sería Luca, o todo lo que una vez compartieron, ya no era solo su decisión. Emma apenas durmió después de la advertencia de Ben. La idea de que Luca fuera perseguido por hombres que no entendían lo que era, o peor aún, por aquellos que sí lo entendían y lo veían solo como una amenaza, la dejó retorcida en una tormenta de culpa y miedo. Pasó la noche dando vueltas por su habitación, reviviendo cada momento de los últimos días, cada mirada, cada marca de garra, cada susurro en los árboles. Cada uno contaba la misma historia, pero desde una voz diferente. Para los aldeanos, Luca era un depredador que había cruzado la línea entre el bosque y el hogar. Para Emma, seguía siendo el cachorro herido que una vez había acunado en sus brazos, con los ojos muy abiertos e inseguro del mundo. Pero para el propio bosque, se había convertido en algo completamente distinto, algo salvaje, antiguo y posiblemente irremediable. Por la mañana, la decisión le pareció más pesada que cualquier otra que hubiera tenido que tomar antes. Sabía que tenía una oportunidad de encontrarlo antes que los demás. Un último hilo que tirar antes de que todo se deshiciera sin remedio. Así que metió en su vieja mochila lo poco que pensaba que aún podría significar algo para él. Un trozo roto de la bufanda que le había devuelto, el cuenco de metal que había escondido debajo del cobertizo y una pequeña lata de pomada, ahora medio seca, que una vez había usado en el corte cerca de su hombro cuando era un cachorro. Reliquias, en realidad, pero tal vez algo más, si es que la memoria aún vivía en su interior. El bosque estaba más frío de lo que recordaba, no en temperatura, sino en tono. El aire ya no parecía un lugar que acogiera sus pasos, se resistía a sus movimientos. Las ramas se enganchaban en sus mangas. El suelo parecía demasiado blando en algunos lugares, demasiado quebradizo en otros. Se movía con cuidado, volviendo sobre los viejos caminos que antes le habían parecido un hogar, pero que ahora le parecían extraños y distorsionados. Cada paso que daba en el bosque la hacía más consciente del silencio que la seguía. No era el tipo de silencio que viene de la ausencia, sino el que vigila. Pasó junto al pino con las medias lunas talladas, las suyas, las de Luca y la última, la advertencia profunda y con garras. Se había vuelto más oscuro desde la última vez que lo vio, como si la propia corteza hubiera envejecido alrededor de la herida. Lo tocó suavemente y siguió adelante. Al mediodía llegó al arroyo. La curva donde todo comenzó seguía allí, aunque el agua corría más baja que años atrás. El musgo había crecido espeso sobre la roca donde solía sentarse y el aire traía un frío húmedo. Se sentó y abrió su mochila, colocando los 3 objetos a su lado en un círculo silencioso, como si preparara el escenario para que un recuerdo volviera y hablara. Luego esperó. Pasaron las horas. Las sombras se alargaban y ella seguía esperando. No fue hasta el anochecer cuando oyó el primer sonido. Ni pasos ni gruñidos, solo el susurro de las hojas de una manera que no coincidía con el viento. No se movió. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a permanecer sentada, a permanecer abierta, sin miedo, incluso cuando sus manos temblaban a sus lados. Él emergió de entre los árboles lentamente, con cautela, no como una bestia que carga,
sino como algo que intenta recordar cómo se siente la gentileza. Sus ojos encontraron los de ella inmediatamente. Hubo una pausa, ni hostil ni cálida. Una pausa llena de peso y cálculo. Luego dio un paso adelante, con el cuerpo bajo, su enorme figura temblando de tensión, hasta llegar al borde del arroyo. Miró los objetos que ella había colocado, deteniéndose en el pañuelo. Ella no dijo nada. Dejó que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Se acercó, olfateó el aire y luego tocó suavemente el cuenco de metal con la nariz. Hizo un suave tintineo, un sonido que se oía en medio del silencio. La voz de Emma sonó ronca. ¿Recuerdas este lugar? La criatura no respondió, pero su mirada no vaciló. No quiero que te hagan daño, continuó, pero no puedo protegerte si sigues apareciendo en sus pesadillas. Por primera vez vio un cambio, solo un destello, en sus ojos. Algo se suavizó, o tal vez se rompió solo por un segundo, pero fue suficiente. Luego giró la cabeza. Detrás de ella, voces, pasos, demasiados. Se levantó de repente, con el corazón latiendo con fuerza. Los hombres habían llegado, con los rifles desenfundados y las linternas escudriñando entre los árboles como ojos hambrientos. Ben estaba entre ellos, tratando de hablar por encima del ruido, tratando de que bajaran las armas. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres vio al lobo al otro lado del arroyo. ¡Allí!, gritó. Un disparo retumbó en el aire. Emma se volvió, pero Luca ya se había ido, desapareciendo entre los árboles como el humo atrapado por un viento repentino. Y esta vez no estaba segura de si volvería. Las secuelas del disparo no se asentaron como un eco, sino que reverberaron. En las horas que siguieron a la desaparición de Luca en el bosque, todo el ambiente del pueblo cambió. No era alivio lo que se extendía por las calles y las casas, era algo más volátil, más contagioso que el miedo, la culpa. Se aferraba a cada conversación susurrada y parpadeaba detrás de cada mirada entrecerrada. Y todo ello, sin excepción, apuntaba a Emma. No necesitaban una reunión municipal, no hubo peticiones ni acusaciones formales. La gente simplemente dejó de ocultar lo que pensaba. En la cafetería, le negaron el servicio sin mediar palabra. En la ferretería, el encargado, que antes le sonreía y le preguntaba por sus reformas, la ignoró por completo como si no estuviera allí. Los niños se acercaban a sus padres cuando pasaba por la calle. Y por primera vez desde su regreso, sintió todo el peso del aislamiento, no como una forastera por elección, sino como alguien a quien la comunidad había exiliado en silencio. Incluso Ben se volvió más frío. No había pretendido que la situación se complicara. Había intentado detenerlos, había intentado calmar al hombre que disparó, pero en el momento en que la bala salió de la recámara, algo irreversible se había abierto entre Emma y el resto de la ciudad. Cuando ella se enfrentó a él más tarde esa noche, su voz estaba cargada de culpa, pero endurecida por el miedo. «Deberías habérnoslo dicho antes», dijo, evitando mirarla a los ojos. «Sabías que iba a volver, sabías lo que era». Emma estaba de pie en medio de la cocina de su abuela, con el pañuelo todavía húmedo en las manos, y su voz temblaba, no por debilidad, sino por la fuerza que le costaba contener. «No es un monstruo, está confundido, herido, lo cazasteis como a un animal». El rostro de Ben se ensombreció. «¿Y si lo es?». Quería gritar, pero no lo hizo. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, porque nada de lo que dijera importaría a alguien que ya había decidido que el miedo era más seguro que la comprensión. La verdadera pregunta la atormentaba en todo momento. ¿Y si tenían razón? En el fondo, quería creer que Luca simplemente se había asustado, que había huido para protegerse, no para desaparecer por completo. Pero a medida que pasaban los días y el bosque permanecía en silencio, la duda se colaba como una corriente de aire bajo una puerta cerrada. No había regresado, ni al porche, ni al arroyo, ni a ella. Intentó llamarlo de nuevo, sola en el bosque, susurrando su nombre entre las ramas mientras el viento se volvía frío a su alrededor. Dejó comida, dejó el cuenco,
Incluso reprodujo una grabación de su propia voz, leyendo las mismas historias que solía contarle cuando era un cachorro. Pequeños y sencillos cuentos de luz, calidez y pertenencia. Pero no volvió nada, y el pueblo solo se hizo más ruidoso. Alguien pintó Amante de las Bestias en su valla con pintura roja en spray. Otro dejó un montón de huesos en su porche, huesos de perro por lo que parecía, blanqueados por el sol y dispuestos en círculo como una burda advertencia. Aún así, nadie le dijo nada a la cara. Sus acusaciones quedaron detrás de las cortinas y dentro de las camionetas aparcadas frente a su casa después de medianoche, con los motores en marcha y las luces apagadas. Escribió cartas que nunca envió. Una a Luca, preguntándole si recordaba el día en que le cosió la oreja después de que un zorro lo mordiera. Una a su abuela, disculpándose por haberse ido. Una a sí misma, a los 6 años, recordando a la niña con botas embarradas y rodillas raspadas que la bondad no siempre regresa en la forma en que se fue. Entonces, en la 5ª noche, algo cambió. Oyó llamar a la puerta. No eran garras, no eran gruñidos, un golpe, 3 golpes firmes. Cuando abrió no encontró a nadie allí. Pero en el escalón estaba el cuenco de comida, limpio, pulido, brillante. Y junto a él, presionada suavemente contra el barro, había una huella de pata. No era grande, no era amenazante, pero era inconfundiblemente de Luca. Todavía estaba ahí fuera, observando, esperando o tal vez decidiendo, porque el amor, una vez quemado por el miedo, no siempre vuelve a casa sin cambios. Emma se quedó mirando la huella de la pata durante mucho tiempo después de encontrarla en el porche. Verla, limpia y deliberada, se sintió como un mensaje más que como una marca. No era una amenaza, ni un grito desesperado de ayuda. Era una señal de presencia, de conciencia, y confirmaba lo que había temido y esperado a partes iguales. Luca no se había ido. Había estado observando, manteniéndose cerca, esperando algo. El cuenco que tenía al lado brillaba de forma antinatural, como si alguien o algo se hubiera esforzado mucho en limpiar todo rastro de suciedad, óxido o tiempo. Lo tocó vacilante, esperando a medias que desapareciera, que se revelara como una ilusión febril. Pero era real, y su peso en su mano la ancló más de lo que cualquier palabra podría hacerlo. Lo llevó adentro, lo volvió a colocar sobre la mesa de la cocina y se sentó en silencio. Sus dedos descansaban sobre el borde como si fuera sagrado. Afuera, el viento había arreciado, sacudiendo las últimas hojas que se aferraban a los árboles desnudos. El invierno se acercaba rápidamente. Las noches eran más frías, más largas, más cortantes. Lo que fuera que iba a suceder, tenía que suceder pronto. Lo sentía en sus huesos. Los aldeanos ya no solo tenían miedo, estaban inquietos. Las patrullas se habían duplicado, los rifles salían más temprano por la noche, y ella había oído a un hombre en la tienda decir que estaba cansado de esperar a que sucediera algo terrible antes de hacer lo que había que hacer. El miedo ya no se contentaba con susurrar, se preparaba para morder. Emma sabía que solo había una forma de detenerlo. Tenía que encontrar a Luca antes que ellos, pero esta vez no se trataría de recuerdos, no se trataría de nostalgia o viejos lazos. No llevaría comida, historias o reliquias de la infancia. Entraría en el bosque no como una niña en busca de su mascota perdida, sino como una mujer en busca de la verdad, sobre en qué se había convertido él, sobre lo que recordaba y sobre lo que quedaba entre ellos, si es que quedaba algo. Hizo las maletas al amanecer. Nadie la vio irse. No se despidió. De todos modos, no quedaba nadie en el pueblo que la hubiera escuchado. Llevaba varias capas de ropa, pantalones gruesos, el abrigo de su abuela, guantes metidos en el lateral de su bolso, y solo llevaba lo que importaba: una linterna, un pequeño cuchillo de caza, una bengala y la vieja bufanda descolorida que Luca le había devuelto. El camino hacia el bosque le resultó desconocido al principio, a pesar de que lo había recorrido docenas de veces en los últimos meses, pero esta vez caminaba con determinación.
No se detuvo ante el pino con las medias lunas talladas, no vaciló en la curva del arroyo. Se adentró más en el bosque, donde los árboles crecían más juntos y el aire se volvía más frío incluso a la luz del día. El silencio aquí no era pasivo, era denso, deliberado, vivo. Al mediodía, llegó a un lugar que nunca había visto antes, un claro con forma de cuenco poco profundo, rodeado de troncos retorcidos y con un aroma a musgo, pino y algo más que no podía nombrar. Parecía antiguo, intacto, como si el propio bosque hubiera hecho espacio para algo sagrado o terrible. Y en el centro, al acecho, como si siempre hubiera sabido que ella vendría, estaba Luca. Se puso de pie lentamente cuando la vio, con sus enormes hombros alzándose detrás de un tronco caído. Su cuerpo era ahora más pesado, más lleno de cicatrices, más poderoso. Pero sus ojos, esos imposibles ojos dorados, tenían algo que ella aún reconocía. No inocencia, no afecto. Reconocimiento. Al principio no dijo nada, dio 3 lentos pasos hacia adelante y luego se detuvo, justo más allá del umbral de lo que se sentía seguro. «No estoy aquí para controlarte», dijo con voz tranquila pero firme. «Y no estoy aquí para huir. Pero necesito saber si algo de lo que te di todavía importa». Luca ladeó la cabeza, moviendo las orejas. Su cuerpo permaneció agachado, pero no avanzó. No enseñó los dientes. No gruñó. Emma sacó el pañuelo de su bolso y lo sostuvo con ambas manos. Luego lo colocó suavemente en el suelo entre ellos. «No voy a dejar que te maten», continuó, «pero tampoco dejaré que les hagas daño. No sé qué queda del cachorro que crié, pero sé que recuerdas este lugar. Sé que me recuerdas a mí». Hubo un largo silencio. Entonces, sin hacer ruido, Luca dio un paso adelante. Cruzó el claro lentamente, cada movimiento deliberado, sin apartar los ojos de los de ella. Se acercó al pañuelo, lo olió una vez y luego se sentó junto a él. No encima, sino a su lado, como si significara algo. A Emma se le cortó la respiración, porque en ese momento supo la respuesta. Algo seguía allí, pero también lo estaba el peligro, y ahora tenía que decidir qué verdad estaba dispuesta a proteger y cuál podría destruirlas a ambas. Cuando Emma salió del bosque, el cielo se había vuelto de un gris descolorido, del tipo que se extendía sin fin por el horizonte y parecía presionar todo lo que había debajo. Le dolían las piernas por el terreno irregular y le ardía la garganta con cada respiración, no por el cansancio, sino por el peso de lo que acababa de experimentar. Había visto a Luca, lo había mirado a los ojos, se había encontrado al alcance de algo a la vez salvaje y familiar, y por un momento había creído que el frágil hilo que los unía aún podía resistir. Pero al acercarse a las afueras de la ciudad, se dio cuenta, con una sensación de hundimiento, de que el resto del mundo no había estado esperando a que ella encontrara la paz. Había avanzado con miedo, y el miedo no tenía paciencia para comprender. La primera señal se produjo cuando giró en su camino. Huellas de neumáticos, profundas y erráticas, que horadaban la grava como si alguien hubiera salido a toda prisa. Unos pasos más tarde, vio un cartucho de escopeta usado tirado descuidadamente cerca de la zanja. Brillaba tenuemente a la luz, todavía fresco, como si lo hubieran dejado caer hacía solo unos minutos. Su corazón dio un vuelco. Algo había sucedido, o todavía estaba sucediendo. Empezó a correr. Cuando llegó a su casa, ya se había reunido una pequeña multitud justo más allá del límite de su propiedad. Algunos llevaban teléfonos, otros llevaban armas. En el centro de ellos estaba Ben, con los hombros tensos, la mandíbula apretada y una radio firmemente agarrada en la mano. Al principio no se dio cuenta de su presencia. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla de una tableta que sostenía uno de los patrulleros. Una transmisión en vivo de una cámara de rastreo colocada en algún lugar profundo del bosque. La imagen era granulada, pero inconfundible. Luca, atrapado en un recinto de acero, estaba dando vueltas lentamente, en círculos medidos, su enorme cuerpo rígido por la tensión, el pelaje erizado a lo largo de la columna vertebral. Sus ojos se movían rápidamente, las fosas nasales se dilataban,
pero no emitía ningún sonido. Una criatura atrapada no por accidente, sino a propósito. La voz de Emma se abrió paso entre el murmullo de la multitud. «¿Qué has hecho?» Las cabezas se volvieron. El grupo se abrió ligeramente cuando ella se adelantó, irradiando furia en oleadas. Ben bajó la cabeza al verla, bajó las manos, abrió la boca para hablar, pero ella ya estaba frente a él, temblando. «Dijiste que no lo tocarías», escupió ella. «Dijiste que solo querías proteger la aldea». La respuesta de Ben fue baja y cansada. «¿Y qué pasa con la gente que tiene miedo de enviar a sus hijos fuera? ¿Y las familias que han perdido animales? ¿No merecen sentirse seguros?» «Esto no es seguridad», dijo ella, señalando la pantalla. «Es una jaula. Lo cazasteis como un trofeo». Se acercó demasiado otra vez. «Anoche lo vieron detrás de la valla de la escuela primaria», respondió Ben con voz firme pero distante, como si ya hubiera hecho las paces con las consecuencias de lo que había hecho. No podíamos arriesgarnos. La voz de Emma se convirtió en un susurro frío. «Tú pusiste la trampa». «Ya estaba puesta», dijo él. «Yo solo esperé». Ella se dio la vuelta, sin atreverse a hablar de nuevo sin gritar. Le temblaban las manos mientras sacaba su teléfono y abría el mapa del bosque que había marcado hacía meses, trazando con el dedo dónde debía estar la cámara del rastro. Si se movía rápido, podría llegar a ella antes del anochecer. Tal vez. El problema no era encontrarlo, era sacarlo. «Van a matarlo, ¿verdad?», dijo en voz alta, sin siquiera volverse para mirarlos. Nadie respondió, porque todos sabían la respuesta. Esa noche, cuando la última luz se deslizó detrás de las copas de los árboles, Emma volvió a hacer la mochila, solo que esta vez no llevó una linterna. No llevó el pañuelo, no llevó historias ni recuerdos ni preguntas esperanzadoras. Llevó unos alicates, una palanca y una pistola de bengalas. No habría más esperas, no más esperanzas de que el pasado pudiera proteger el presente. Al adentrarse en el bosque, volvió a sentir el cambio, la misma opresión en el pecho, el susurro de las hojas rozándose como alientos de advertencia. Pero esta vez no la asustó, la concentró. Ya no caminaba hacia un recuerdo, se dirigía directamente a una guerra, y esta vez no llegaría tarde. El bosque la engulló sin vacilar. Las ramas de arriba se entrelazaban más con cada paso que daba, como si el propio bosque intentara impedir que llegara a lo que tenía delante. La maleza le rozaba las botas y las zarzas se enganchaban en el dobladillo de su abrigo, pero no se detuvo, ni cuando le empezaron a dar calambres en las piernas, ni cuando le ardían los pulmones de frío, ni siquiera cuando oyó voces lejanas detrás de ella que resonaban débilmente entre los árboles como una advertencia que llegaba demasiado tarde. Llegó al claro justo después de la puesta de sol, guiada no por la luz, sino por el silencio antinatural que lo envolvía. Ningún pájaro cantaba, ningún insecto zumbaba, incluso el viento se había calmado. En el centro estaba la jaula, de acero, tosca pero sólida, con barrotes lo suficientemente altos como para que cupiera un oso, reforzada con pesadas cadenas y anclada profundamente en el suelo. Y dentro, en inmóvil, excepto por el lento movimiento de su pecho, estaba Luca. Ahora parecía aún más grande, enroscado en la esquina como una sombra hecha de músculos y huesos, con el aliento elevándose en finas columnas de niebla. Tenía los ojos abiertos, pero no se movió cuando ella se acercó, no gruñó ni se estremeció ni enseñó los dientes. Simplemente la observó como siempre había hecho, con esa mezcla imposible de sospecha y familiaridad, como si una parte de él aún recordara a la niña de manos sucias y voz quebrada que solía leerle en la oscuridad. Emma se arrodilló junto a la jaula, agarrando el metal con los dedos. El frío le penetró en la piel al instante, pero no le importó. «Estoy aquí», dijo en voz baja, apenas capaz de oír su propia voz por los golpes en sus oídos. «Voy a sacarte». Él parpadeó una vez. Sacó los alicates de su bolso, con las manos temblorosas mientras buscaba el mecanismo del candado enterrado bajo capas de cadena. El metal estaba oxidado, pero era resistente. Trabajó rápidamente, con el corazón acelerado, sabiendo que los segundos que le quedaban
estaban contados y disminuyendo rápidamente. A mitad de la segunda vuelta de cadena, los oyó. Voces, pasos, linternas cortando los árboles como cuchillos. La voz de Ben se elevó por encima de las demás. ¡Emma! Se quedó paralizada con las manos aún agarradas a la cadena. ¡Apártate de la jaula! No se dio la vuelta. Siguió mirando a Luca. «Puedo sacarlo», dijo, ahora más alto, llamándolo por encima del hombro sin mirar atrás. «Puedo llevarlo a un lugar seguro. No volverá a acercarse a la aldea». La respuesta fue como un disparo, agudo y definitivo. «Eso no lo sabes». Emma se puso de pie lentamente, volviéndose hacia ellos. Una docena de hombres estaban justo más allá de la línea de árboles, con las armas desenfundadas, sus rostros una mezcla de miedo, frustración y algo más frío. Determinación. Ben estaba al frente, con el rifle en las manos, no levantado, pero tampoco bajado. «Se lo ruego», dijo Emma con una voz más firme de lo que esperaba. «No tienen que hacer esto». Ben dio un paso adelante. «No es solo un lobo, Emma. Ahora es otra cosa, algo que no entendemos. Y no podemos seguir jugándonos la vida con la esperanza de que recuerde cómo ser amable». «Lo recuerda», dijo ella. «Lo he visto». «¿Y si esa memoria falla?», preguntó otra voz. «¿Qué pasa cuando gana el instinto?». Emma volvió a dirigirse a Luca. Ahora se había puesto en pie, en silencio, todavía dentro de la jaula, pero tenso, alerta. Podía oírlo todo, y lo entendía. El disparo no vino de Ben. Vino de alguien en la parte de atrás, presa del pánico, apresurado, sin provocación. La bala se estrelló contra los barrotes a pocos centímetros del hombro de Luca, rebotando con un sonido que hizo añicos los últimos restos de calma. Luca se abalanzó no contra el tirador ni contra la multitud, sino contra los barrotes, con los dientes afilados y los ojos desorbitados por la supervivencia. Emma gritó: «¡Para! Lo estás poniendo peor». Los hombres levantaron sus armas, y Emma hizo lo único que se le ocurrió. Se interpuso entre ellos, justo delante de la jaula, con las manos en alto, con lágrimas en los ojos. «Si le disparáis», dijo, «disparáis a través de mí». El silencio que siguió fue aplastante. El rostro de Ben se retorció de angustia, dividido entre el deber que creía tener y la chica que recordaba de una vida diferente. Los demás dudaron, sus rifles vacilantes, pero nadie disparó. Aún no. Luca dejó de moverse. Emma se volvió hacia la jaula, de espaldas a los hombres, y en ese momento, cuando la luna se abrió paso a través del dosel y bañó el claro con un pálido resplandor plateado, los dos, la niña y el lobo, se encontraban en el corazón de todo lo que habían sido, rodeados de miedo, iluminados por el desafío y unidos por algo que ni el tiempo ni el instinto habían logrado matar. El tiempo parecía contener la respiración. Emma podía sentir que el mundo se detenía a su alrededor, no en silencio, sino en suspensión, como si incluso el bosque se hubiera detenido para presenciar lo que vendría después. El frío metal de la jaula estaba a su espalda. Los ojos de una docena de hombres, nublados por el miedo y la indecisión, la miraban fijamente. Luca, silencioso e inmóvil detrás de ella, respiraba con control mesurado, el pecho subiendo y bajando lentamente, no con pánico, sino con concentración. Era como si los dos, el humano y el lobo, estuvieran en el delgado filo de una cuchilla, a un paso de la salvación o la tragedia. Ben fue el primero en volver a hablar. «Emma», dijo, con voz tensa pero temblorosa, «esto no tiene por qué acabar así. Aún puedes salirte». Ella no se volvió hacia él. Sus ojos permanecían fijos en el cañón del rifle que sostenía uno de los hombres más jóvenes de la última fila. Sus manos temblorosas, su boca entreabierta, su dedo temblando demasiado cerca del gatillo. Lo reconoció vagamente, tal vez un primo de alguien con quien jugaba de niña, antes de que todo esto tuviera nombres, antes de que el miedo tuviera rostro. «No voy a huir», dijo ella, tranquila pero inquebrantable. «No de él, no otra vez». Detrás de ella, Luca permanecía inmóvil.
sin gruñidos, sin embestidas, sin amenazas, solo presencia. Otra voz, esta vez desde la izquierda. Estás protegiendo a alguien que ya ha decidido volverse contra nosotros. Los hombros de Emma se tensaron. No ha hecho daño a nadie, ni una sola vez. ¿No le llamas nada al ganado muerto? Yo lo llamo supervivencia. Lo has acorralado durante semanas, asustado, perseguido. Él no te conoce, pero a mí sí. Hubo una pausa. Entonces, Devén, ¿y tú todavía lo conoces? La pregunta aterrizó como una piedra en su pecho. Se volvió lentamente entonces, no hacia la multitud, sino hacia la jaula. Luca seguía mirándola, inmóvil, pero algo había cambiado en sus ojos. No eran los ojos abiertos y aterrorizados de un animal atrapado, ni la mirada furiosa de un depredador a punto de atacar. Eran firmes, sabios, como si entendiera la conversación sin escuchar las palabras. Y entonces, sin previo aviso, Luca hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Se tumbó, no en señal de derrota, ni de sumisión, sino por elección. Bajó la cabeza entre sus patas delanteras, sus ojos aún fijos en los de Emma, y exhaló con un aliento lento y controlado que pareció calmar incluso el viento que los rodeaba. No era el gesto de una bestia que se prepara para atacar, era la postura de la confianza. Emma se arrodilló. «No te está combatiendo», dijo con la voz tensa por la emoción. «Incluso ahora, después de todo, ha elegido no ser lo que temes». Alguien en la multitud maldijo en voz baja. Otro bajó su rifle, pero un hombre, mayor, desconocido, más duro, se adelantó desde el borde del grupo. Su rostro era indescifrable, pero su agarre del arma no flaqueó. Solo le lleva un segundo cambiar de opinión. Emma se puso de pie de nuevo. Entonces, que ese segundo me pertenezca. Y con eso, se llevó las manos hacia atrás, lentamente y con los dedos abiertos, y abrió la jaula. El sonido fue apenas audible, un simple clic, pero resonó por el claro como un trueno. Luca no se movió. Ella abrió la puerta de par en par, se hizo a un lado y esperó. Ben gritó algo, pero ella no pudo oírlo por el rugido en sus oídos. Luca se puso de pie. Todos los músculos de cada cuerpo, humano o bestia, se tensaron. Dio un paso adelante, luego otro. Más allá de la puerta, fuera de la jaula, y hacia el claro, las armas estaban levantadas, las respiraciones contenidas, pero Luca no cargó, no gruñó, caminó. Pasó junto a Emma, hacia el borde de los árboles, lentamente, en silencio, deliberadamente. Cada paso era un mensaje. No miró atrás, ni una sola vez, hasta que llegó a las sombras del borde del bosque. Allí, justo antes de desaparecer entre la maleza, giró la cabeza, solo un poco, y la miró de nuevo. Sus ojos se encontraron por última vez, y en esa mirada vivió todo lo que habían compartido: confianza, recuerdos, desamor y algo más profundo que los tres: reconocimiento. Luego desapareció, y con él la quietud se rompió. La gente bajó los rifles. Nadie habló. Emma estaba sola en el centro del claro, la puerta de la jaula abierta de par en par detrás de ella, la pistola de bengalas aún intacta en el bolsillo de su abrigo. Su corazón latía con fuerza, su cuerpo temblaba, pero su voz, cuando finalmente habló, fue firme. «Lo visteis». Ben estaba pálido, atónito, se alejó. Nadie discutió, porque todos lo habían hecho. Habían visto cómo lo imposible se volvía silencioso, lo temido se volvía apacible. La historia que pensaban que terminaría en sangre, reescrita en aliento. El claro se vació lentamente, como si las personas que habían venido esperando violencia ahora no estuvieran seguras de su lugar en una historia que había terminado sin ella. Uno por uno, bajaron sus rifles, intercambiaron miradas no de victoria, sino de vergüenza silenciosa, y se retiraron hacia la línea de árboles, sus movimientos cautelosos, sus rostros indescifrables. Nadie le dijo una palabra a Emma. Nadie le dio las gracias, le hizo preguntas ni le ofreció ninguna explicación de lo que casi había ocurrido. Simplemente se alejaron,
tragados por el mismo bosque que había sido su enemigo momentos antes. Emma permaneció en el claro mucho después de que se desvanecieran los últimos pasos. Se quedó de espaldas a la jaula vacía, mirando fijamente a las sombras donde había desaparecido Luca. El aire aún estaba cargado de la tensión de lo que podría haber sido. El sabor metálico de la adrenalina se le pegaba a la piel, pero debajo de él, algo más había comenzado a surgir. Un dolor, no de miedo, sino de liberación. Del tipo que solo llega cuando una historia sostenida durante mucho tiempo por el dolor y la esperanza finalmente se deja terminar. Ben fue el último en irse. Se acercó lentamente, con el rifle colgado del hombro y una expresión indescifrable. Se detuvo a unos metros de distancia, justo fuera de la línea de hierba aplastada por donde Luca había caminado libremente. Pensé que atacaría, admitió en voz baja, con la voz ronca por el cansancio. Incluso después de todo, estaba seguro. Emma no se volvió. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Ben asintió lentamente. Eso es lo que más me asusta. Ella cerró los ojos por un momento, inhalando el aroma de pino y hierro oxidado. Lo que te asusta no es él. Es que tu miedo ya no tiene nada a lo que anclarse. Él no discutió. En cambio, miró hacia los árboles. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, dijo ella con sinceridad. Quizá nada. Quizá reconstruya la casa. Quizá me vaya. Pero no fingiré que nada de esto ha pasado. Ben dudó antes de responder. Ellos tampoco. Esa mirada que te echó al final, algunas personas nunca la olvidarán, y no creo que deban hacerlo. Por primera vez en días, Emma sintió el escozor de las lágrimas detrás de los ojos, no por el dolor, sino por el peso silencioso de algo finalmente reconocido. Se volvió hacia él con voz firme. No era un monstruo, Ben. Solo estaba perdido, como todos nosotros. Ben la miró a los ojos y asintió, no en señal de acuerdo, sino de comprensión. Dejaron la jaula donde estaba, no como una trampa, no como una reliquia, sino como un recordatorio. Durante los días siguientes, la ciudad volvió a su rutina, pero algo había cambiado bajo la superficie. La gente hablaba en voz baja. A los niños se les llamaba a casa antes. Las patrullas se suspendieron, no por determinación, sino por cansancio, y aunque nadie se atrevió a volver a mencionar el nombre de Luca en público, todos lo recordaban. El mural pintado sobre el insulto en la valla de Emma, formas azules suaves que insinuaban la curva de una pata, el brillo de ojos dorados, no estaba firmado, pero ella sabía quién lo había dejado. Una noche, una semana después del desbroce, Emma se sentó en su porche bajo las estrellas, con el viejo cuenco de comida en el regazo. El bosque se extendía frente a ella, tranquilo, completo y vasto. No esperaba que él regresara, ni esta noche, ni nunca, pero una parte de ella esperaba que en algún lugar de la oscuridad él todavía estuviera observando. No como un fantasma, no como un depredador, sino como algo salvaje que una vez había sido amado y por un breve momento había amado a cambio. Susurró a la brisa: «Cuídate, Luca, donde quiera que estés». Y mientras el viento se llevaba sus palabras hacia la noche, finalmente lo dejó ir, no a él, sino al miedo de que algún día regresara como algo que ella no reconocería, porque ahora lo sabía. Fuera lo que fuera en lo que se había convertido, había elegido alejarse, había elegido recordar, y esa, al final, era la única historia que necesitaba. El invierno llegó en silencio. No hubo tormentas fuertes ni nevadas repentinas que anunciaran su presencia, solo el lento y deliberado desvanecimiento del color del mundo. Las hojas llevaban mucho tiempo caídas, el suelo se había endurecido bajo la escarcha y el bosque adquirió esa quietud particular que parecía silenciar a todo ser vivo. Fue en esta temporada apagada cuando Emma finalmente encontró espacio para respirar. La casa, aunque todavía marcada por el tiempo y el clima, había empezado a parecerle menos un vestigio y más un refugio. Había remendado el tejado, sellado las ventanas e incluso restaurado los escalones traseros, los mismos en los que Luca había esperado una vez, en silencio y quietud. Cada pequeño acto de reconstrucción
Había llegado sin ceremonia, sin anuncio, pero en su corazón entendía lo que significaba. No se trataba solo de quedarse. Se trataba de elegir vivir con el recuerdo de lo que había sucedido y de lo que casi sucedió. La gente del pueblo ya no la evitaba, pero tampoco la aceptaba del todo. Las conversaciones eran breves, educadas, cortadas por una incertidumbre persistente. Aún así había momentos, intercambios pasajeros en el mercado, asentimientos de los vecinos que arreglaban canalones congelados, que le indicaban que algo sutil había cambiado. No perdón, ni comprensión, sino quizás el comienzo de algo más amable, la voluntad de convivir con lo que no aceptaban del todo. Ben la visitó una vez a principios de diciembre. Trajo una caja de clavos y un viejo farol que, según él, había pertenecido a su abuela, aunque ella estaba segura de que simplemente lo había encontrado en un cobertizo y quería una excusa para ver cómo estaba. No hablaron de la noche en el claro, no mencionaron a Luca. En su lugar, compartieron un café en el porche y hablaron del tiempo, de los días tranquilos, de que el arroyo se había congelado demasiado pronto ese año. Y tal vez eso fue suficiente. El bosque permaneció como siempre, sin reclamar, intacto, antiguo. Ella todavía caminaba por sus bordes de vez en cuando, pero ya no se aventuraba a adentrarse. No pronunció el nombre de Luca, no escuchó gruñidos ni aullidos. Y, sin embargo, de vez en cuando encontraba una señal, una hilera de huellas en la escarcha, una sola marca de garra en un árbol que no había estado allí la semana anterior, o el más leve rastro de pelo enganchado en la valla de alambre cerca del cobertizo, nunca amenazante, nunca repetido, lo justo para recordarle que estaba vivo, que recordaba y que se mantenía alejado por elección. Fue en estos momentos tranquilos y vacíos cuando Emma empezó a comprender el verdadero peso de lo que había pasado entre ellos. El amor, se dio cuenta, no siempre se trataba de presencia. A veces se trataba de moderación, de saber cuándo dejar ir, no en abandono, sino en respeto. Luca no había desaparecido porque dejara de importarle. Había desaparecido porque entendía que ella necesitaba vivir sin miedo y que él necesitaba sobrevivir sin ser perseguido por lo que era. Una mañana, a finales de enero, Emma se despertó y encontró el pañuelo de vuelta. Estaba en la barandilla del porche, perfectamente doblado, sin suciedad, seco a pesar de la nieve que había caído la noche anterior. No había huellas de patas que lo llevaran hacia o desde allí. Ningún otro signo delataba cómo había llegado allí, pero ella no necesitaba pruebas. Simplemente lo cogió, se lo puso en el pecho y cerró los ojos. Él se estaba despidiendo. No porque se fuera para siempre, sino porque ya no necesitaba quedarse. Y de alguna manera, eso dolió menos de lo que ella pensaba. En los meses siguientes, la historia se desvaneció del ritmo cotidiano del pueblo. La gente volvió a sus viejas preocupaciones: el tiempo, las cosechas, el cierre de escuelas, las elecciones locales, pero el claro permaneció intacto. La jaula se oxidó en su sitio, devolviéndose lentamente a la tierra, y nadie habló de retirarla. Quizás, de alguna manera, entendieron que se había convertido en algo más que metal. Un monumento, un recuerdo, una advertencia, una misericordia. Emma no se fue. Al principio pensó que sí lo haría, que una vez que Luca estuviera a salvo, no quedaría nada que la retuviera allí. Pero en cambio, se encontró arraigada más profundamente que nunca. No a la casa, no a la tierra, sino a la silenciosa verdad de que había vivido algo que nadie más podría entender realmente, y que había salido del otro lado no endurecida, no rota, sino abierta, a lo salvaje, a lo que no se puede domesticar, a lo que se ama incluso cuando se teme, y a lo que nunca se va realmente, incluso cuando desaparece. Si esta historia ha tocado algo en ti, espero que te tomes un momento para reflexionar sobre los lazos silenciosos que a veces pasamos por alto. La lealtad que no siempre reconocemos hasta que se pone a prueba. Si aún no lo has hecho, suscríbete para escuchar más historias como esta. Y no te olvides de ver el siguiente vídeo.
No te vas a creer lo que hizo un perro callejero cuando encontró a un bebé llorando solo en la nieve. Gracias por vernos.